Estamos en la iglesia de Santa Ana, que es la iglesia parroquial de Algodonales. Como podéis ver, es una iglesia grandiosa. Está considerada como la Catedral de la Sierra. Esta iglesia se construyó sobre la primitiva iglesia que tenía otra orientación. Estaba en ángulo de 90 grados con respecto a esta. Aquella estaba en malas condiciones y el pueblo de Algodonales consiguió reunir fondos suficientes como para construir esta grandiosa iglesia que tenemos. Además, como el pueblo, aquella se había quedado pequeña y el pueblo tenía perspectivas de crecer bastante, como de hecho lo hizo, duplicó, incluso casi triplicó su población en 100 y pico de años, pues tuvieron la suficiente visión como para hacer una iglesia que no se le quedara pequeña. Total, tiene la patrona, la titular de la iglesia Santa Ana, pero la patrona de Algodonales es la Virgen del Rosario. Tenemos, recientemente ha sido restaurada, es una imagen de gran categoría por la época en que se hizo y porque son muy pocas las que quedan de la época en que se construyó esa, porque no está hecha de madera, sino son de materiales que se deterioraban con el paso del tiempo. Hemos tenido la suerte de que se haya conservado. Tenemos el altar de las ánimas, que es también de mucho valor artístico, y las fiestas principales que se celebran aquí son religiosas: el Día del Corpus, la Virgen del Rosario, como patrona que es de Algodonales, y Santiago y Santa Ana, que son los patronos del pueblo, que coinciden con la Feria de Algodonales. La Feria de Algodonales es más antigua que la Feria de Sevilla, como no sé si 15 o 25 años más antigua que la de Sevilla, para que toméis nota de los sevillanos. Tenemos un órgano que es una joya musical. Se movía antiguamente con unos fuelles a los que manuales. Se le puso un motor eléctrico en una restauración que se hizo recientemente y se han dado algunos conciertos de órgano. Los organistas que vienen de Catedral de Málaga, de Sevilla, de catedrales importantes donde hay órganos muy buenos, dicen que no desmerece a ninguno de los mejores órganos que haya en España. Pues aparte de lo que es el templo, tiene luego una sacristía muy grande, unos salones y unos patios por la parte trasera que se han acondicionado como salones para reuniones, para presentaciones de libros, etc. Y una puerta lateral que da a lo que era un antiguo huerto con muchos naranjos y que sirvió de cementerio de Algodonales hasta el año 1900, que se construyó el actual cementerio, un cementerio civil. Antiguamente los cementerios eran cementerios religiosos y normalmente estaban junto a las iglesias, cosa poco recomendable desde el punto de vista sanitario, y hasta que llegó un momento que la ley obligó a hacer cementerios fuera de las poblaciones. Os invito a venir a Algodonales a conocer su iglesia, sus fuentes, sus alrededores. Es un pueblo encantador y muy hospitalario, de los más hospitalarios que usted se pueda encontrar. Y aquí lo recibiremos con los brazos abiertos.